Sergio caminaba de regreso del cementerio, sus pasos resonando en el sendero de piedra, cada eco marcando su soledad. Se envolvía en un pesado manto de melancolía que parecía cargar sobre sus hombros, oscureciendo su percepción del mundo que lo rodeaba. Era un día marcado por el doloroso recuerdo de un triste aniversario. Hacía 3 años desde que su amada esposa, Lorena, había partido de este mundo. Lorena, cuya sonrisa tenía el poder de iluminar los días más grises y cuya bondad resonaba en los corazones de todos aquellos que tuvieron el placer de conocerla. La belleza de Lorena trascendía lo meramente físico, residía en la dulzura y el resplandor que emanaba de su alma, dejando una marca indeleble en la memoria de quienes la conocieron. Con cada paso, Sergio se veía asaltado por un dolor profundo, que el tiempo parecía rehusarse a aliviar, preguntándose por qué la vida a menudo se llevaba a los seres más luminosos y dejaba tras de sí un vacío que parecía insuperable. El amor que Sergio sentía por Lorena era de aquellos que parecen sacados de un cuento de hadas, donde cada instante compartido se convertía en un tesoro preciado y cada mirada compartida era una promesa de un siempre juntos. Entre ellos, las discusiones eran prácticamente inexistentes. Incluso en los raros momentos de desacuerdo, siempre encontraban la forma de rodearse de comprensión y empatía, entrelazándose en un abrazo de respeto mutuo y amor profundo. Lorena exhibía una sabiduría que parecía superar su juventud y una claridad espiritual que marcaba su forma de interpretar el mundo y abordar la vida. A la temprana edad de 23 años, cuando supieron que esperaban un hijo, se sintieron envueltos por una oleada de felicidad que prometía un futuro repleto de risas, enseñanzas y un amor que crecería exponencialmente. Durante el embarazo, Sergio se volcó en el cuidado de su mujer con una ternura y atención excepcionales, esforzándose por satisfacer cada necesidad y cada antojo, y asegurándose de que cada momento de descanso de Lorena fuera tan confortable y placentero como fuera posible. La expectativa por la llegada de su hija se palpaba en cada esquina de su hogar, impregnaba todas sus conversaciones y colmaba cada uno de sus sueños. Cuando finalmente llegó el momento del parto, Sergio, llevando en su pecho un corazón rebosante de sentimientos encontrados, acompañó a Lorena a la sala de maternidad. Las últimas palabras que intercambiaron, saturadas de amor y esperanza, quedaron grabadas en la memoria de Sergio. «Quédate tranquilo, amor. Todo va a salir bien», le aseguró Lorena, intentando sonreír a pesar del dolor y la incertidumbre que el parto conlleva. «Cariño, te llevo en mi corazón», le respondió Sergio, tratando de transmitirle toda la fuerza y el amor que sentía por ella. Sergio pasó la noche en una montaña rusa emocional, consumido por la ansiedad y la esperanza, y por el deseo abrumador de aliviar cualquier dolor que Lorena pudiera estar sintiendo. El anuncio del nacimiento de su hija irrumpió como un haz de luz en la oscuridad, un momento de júbilo puro que, desafortunadamente, se vio abruptamente ensombrecido por un giro cruel del destino. La trágica y repentina pérdida de Lorena sumió al hombre en un profundo abismo de desesperación y dolor, dejándolo frente a un futuro que había cambiado irremediablemente. En ese momento crítico, ni siquiera las disculpas del médico podían brindarle algún consuelo. La vida y la muerte se habían entrelazado de manera brutal, y ahora Sergio, junto con su recién nacida hija, se encontraba navegando por un tormentoso mar de duelo. A pesar del dolor inmenso, el recuerdo luminoso de Lorena seguía siendo una guía constante para ambos, una luz que, aunque apagada, continuaría iluminando sus caminos. Tras una meticulosa investigación, se determinó que no había evidencia suficiente para acusar de negligencia médica. Aunque devastado, Sergio no tenía intención de seguir un camino de represalias legales. Su corazón estaba demasiado herido y su espíritu demasiado fatigado para embarcarse en litigios. En esos momentos oscuros, la presencia de su hija Flor era la única luz que lo mantenía a flote, evitando que se hundiera completamente en la desolación. El amor y el cuidado que dedicaba a su pequeña
le proporcionaban algo de consuelo, a pesar de que las responsabilidades con el negocio familiar requerían su atención y no le permitían distanciarse demasiado de sus obligaciones. Afortunadamente, la llegada de su madre desde otra ciudad para ayudar con el cuidado de Flor, sumada a las frecuentes visitas de los padres de Lorena, garantizaban que la niña creciera en un entorno repleto de amor y atención. Estos lazos familiares ofrecían a Sergio el soporte emocional necesario para enfrentar cada día, asegurando que Flor estuviera rodeada del afecto que su madre habría deseado para ella. En el tercer aniversario de la partida de Lorena, que coincidía con el cumpleaños de su hija Flor, Sergio se encontraba reflexionando sobre cómo el dolor y la alegría se entrelazaban en esas dos fechas tan significativas, ahora inseparables en su calendario y su corazón. Con el paso del tiempo, el dolor agudo por la pérdida de Lorena había comenzado a atenuarse, aunque su ausencia seguía siendo profundamente sentida. Su familia y amigos cercanos, observando su prolongado luto, empezaron a sugerir que debería dar paso a nuevas oportunidades en su vida amorosa. Argumentaban que, siendo aún joven, Sergio no debería pasar su vida en soledad y que Flor se beneficiaría enormemente de tener una figura materna. A pesar de la insistencia, especialmente de su madre, Sergio encontraba difícil la idea de compartir su vida con alguien que no fuera Lorena. Su recuerdo aún ocupaba un lugar preeminente en su corazón y la idea de involucrarse con otra mujer le parecía casi una traición a su amor perdido. Sin embargo, la vida a menudo reserva sorpresas inesperadas. Un día, una joven llamada Cristina se presentó en su empresa solicitando el puesto de secretaria. Durante la entrevista, algo en ella, su actitud positiva, su inteligencia y su calidez, llamó poderosamente la atención del hombre. Decidió ofrecerle el trabajo y un mes más tarde, un viaje de negocios programado los unió aún más. La presencia constante de Cristina, su sonrisa radiante y su disposición empática empezaron a reavivar en Sergio sentimientos que creía extinguidos. Este nuevo vínculo pareció suavizar aún más el dolor de su pasado, permitiéndole por primera vez, desde la muerte de Lorena, mirar hacia el futuro con esperanza y sin que su memoria eclipsara cada uno de sus pensamientos. Sergio se encontraba sorprendido cada vez que se descubría pensando en Cristina, quien no escondía su creciente afecto por él. La química entre ellos era palpable, y una noche durante el viaje de negocios marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Regresaron de ese viaje no solo como colegas, sino como una pareja, suscitando rumores y especulaciones entre los empleados de la empresa. Cristina, considerada por muchos como ambiciosa, no se dejaba afectar por los murmullos a su alrededor. Su enfoque estaba puesto firmemente en un futuro en el cual aspiraba a ser no solo la compañera de Sergio, un destacado hombre de negocios, sino su esposa. ¿Y si no llega a casarse contigo?, preguntaba su amiga Juana con cierto escepticismo. ¿Cómo no va a hacerlo?, respondió Cristina con una sonrisa astuta. Me mira como si fuera un cachorro enamorado, aseguró con confianza. No, Juanita, Sergio ya es mío, completamente mío. Ya he conocido a su madre y a su hija. ¿No te preocupa que tenga una hija?, Juana continuó indagando, señalando que ser madrastra de Flor podría ser una gran responsabilidad. Oh, por favor, encontraré la manera de manejarlo, replicó Cristina con un tono despreocupado y una mirada de fastidio. Además, la niña tiene niñeras y sus abuelas. No es como si tuviera que dedicarle todo mi tiempo. Claro, asintió Juana, y más adelante tendrás tus propios hijos, o tal vez los familiares se lleven a Flor. Eso sería ideal, sonrió Cristina. Pero por ahora no tengo planes de tener hijos. Quiero vivir para mí misma por un tiempo. Así eran los planes de Cristina para el futuro. Por su parte, Sergio, revitalizado por su nuevo amor, también comenzaba a hacer planes. Pensaba que finalmente su hija, Flor, tendría una figura materna en su vida. Sí, estaba a punto de casarse con Cristina, y la única voz de cautela era la de su madre. Hijo, te recomendaría que te tomes tu tiempo, aconsejaba doña Griselda,
eligiendo sus palabras con cuidado cuando se enteró de que Sergio ya había comprado un anillo de compromiso. Esa chica no me termina de convencer. ¿No te parece un poco falsa? Algo en ella no me parece sincero. Mamá, por favor. Sergio negaba con la cabeza defendiendo a Cristina. Es una mujer maravillosa, atractiva, inteligente y se maneja muy bien en los eventos sociales. Simplemente no la conoces bien. No estoy segura, hijo. Ella ni siquiera parece interesarse por Flor, expresó su madre preocupada. Es cierto, he notado eso, admitió Sergio. Pero ella necesita tiempo para acostumbrarse a Flor, mamá. Además, tiene miedo de hacerle daño sin querer a una niña que crece sin su madre. Y sé que Cristina no es Lorena, sé que nunca encontraré a alguien como ella. Lorena era única. Tienes razón en eso, hijo, concedió la madre. Está bien, querido. Decide tú mismo. Es tu vida. Y no mucho después, se celebró la boda. El sol bañaba con su luz dorada los jardines meticulosamente cuidados de la antigua mansión, donde las rosas y los jazmines exhalaban un perfume embriagador que se mezclaba con la alegría palpable en el aire. La boda se había planificado con un gusto exquisito, reflejando la unión no solo de dos almas enamoradas, sino también de dos familias que celebraban con gran entusiasmo. La joven, Cristina, era el centro de todas las miradas. Vestida en un traje nupcial de ensueño, con finas capas de tul y encaje que caían delicadamente alrededor de su figura, parecía una visión etérea, una princesa salida de un cuento antiguo. Su cabello estaba recogido en un elegante moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas que resaltaban su belleza natural. A pesar del bullicio y la algarabía que la rodeaban, Cristina se encontraba en un estado de calma serena. Su felicidad era tan profunda que no sentía la necesidad de expresarla con grandes gestos o palabras. En su rostro se dibujaba una sonrisa dulce, una sonrisa que hablaba de promesas de amor eterno y sueños compartidos. Sus ojos brillaban, no solo por el reflejo del sol, sino por el resplandor interno que emanaba de su corazón rebosante de amor. El novio, por su parte, no podía apartar la vista de ella. Su mirada estaba llena de admiración y gratitud, consciente de la suerte que tenía al unir su vida a la de Cristina. A su lado, parecía tan emocionado como tranquilo, sabiendo que este era el comienzo de un nuevo capítulo, una aventura que emprenderían juntos, mano a mano. La ceremonia se llevó a cabo bajo un arco de flores naturales, con los suaves acordes de una melodía romántica que flotaba en el aire, acompañando cada uno de sus pasos hacia el altar. Los votos que intercambiaron fueron sencillos pero significativos, pronunciados con una sinceridad que tocaba el corazón de todos los presentes. Cuando finalmente se declaró su unión y se selló con un beso lleno de amor y promesa, los aplausos y vítores de los invitados resonaron a través de los jardines. La recién casada, aún con su sonrisa dulce y serena, sentía que su corazón estaba a punto de estallar de alegría. En ese momento, rodeada de amor y belleza, sabía que no había lugar en el mundo en el que preferiría estar. Habían transcurrido 2 meses desde el día de la boda, cuando una tarde Sergio se encontró conversando con su socio de negocios. «Escucha, amigo», le decía el hombre con una sonrisa cómplice. «Parece que has encontrado una buena esposa. No perdiste el tiempo después de conocerla, ¿eh? Aparece una chica nueva en el trabajo y de repente estás casado con ella». «Sí, ese soy yo», respondió Sergio entre risas, confiado en que su matrimonio con Cristina sería exitoso. Durante los primeros días después de la boda, Cristina se había sumergido en su nuevo papel con una dedicación que llenaba a Sergio de esperanza y admiración. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno, cuidando cada detalle para que incluso Flor encontrara su plato favorito esperándola en la mesa. Estos pequeños gestos llenaban de gratitud y sorpresa los ojos de la niña, haciendo brillar su mañana. Los fines de semana se convertían en pequeñas expediciones familiares, donde exploraban parques locales, visitaban museos y disfrutaban de festivales callejeros. Estos momentos juntos tejían un tapiz de recuerdos felices que Sergio valoraba enormemente, sintiendo que finalmente
comenzaba a vivir la vida familiar que tanto había anhelado. Cristina, con su sonrisa encantadora y su risa contagiosa, parecía disfrutar genuinamente compartiendo estos momentos. Se involucraba activamente con Flor, participando en juegos y diálogos que empezaban a forjar un vínculo entre ellas. Un lazo que, aunque todavía delicado, mostraba signos de fortalecerse con el tiempo. No obstante, a medida que las estaciones del año empezaban a cambiar, también lo hacía sutilmente la dinámica en la casa de Sergio. A medida que se acercaba el primer aniversario de su unión, las mañanas en familia se volvían menos frecuentes. Cristina comenzó a optar por quedarse en la cama hasta más tarde, dejando a Sergio y a Flor solos en las rutinas matutinas, una señal que él empezaba a notar, pero que aún no comprendía completamente. Los fines de semana, antes llenos de risas y exploraciones, se vaciaron lentamente, con la mujer mostrando un desinterés creciente en las actividades familiares, prefiriendo pasar tiempo en actividades solitarias o con amigos que su esposo apenas conocía. La transformación se hizo más evidente cuando Cristina decidió dejar su trabajo, alegando necesitar un respiro y tiempo para sí misma. Su vida tomó un giro hacia un hedonismo que Sergio no había anticipado. Los días de la mujer estaban ahora llenos de visitas a salones de belleza, sesiones de compras que duraban horas y noches que se desvanecían en la oscuridad de los clubes nocturnos, dejando a Sergio y Flor en un silencio repleto de preguntas sin respuesta. Su esposo, con la paciencia y la esperanza como únicos aliados, intentaba tender puentes, buscando en las cenizas de su relación los rescoldos de la mujer con la que se había casado. Pero cada intento de diálogo se encontraba con la indiferencia de Cristina, cuya risa, una vez música para sus oídos, se había convertido en un eco burlón de lo que una vez compartieron. La brecha entre sus mundos, apenas perceptible al principio, se había ensanchado hasta convertirse en un abismo, con Sergio de un lado, sosteniendo los fragmentos de un sueño familiar, y Cristina, en el otro, persiguiendo un espejismo de libertad y autoindulgencia que no dejaba espacio para los demás. «Estoy todos los días en casa. ¿Puedo al menos divertirme de vez en cuando?», era con lo que la mujer se defendía a menudo. Sergio, en los momentos más silenciosos y solitarios de la noche, contemplaba el sombrío horizonte de su matrimonio, donde el pensamiento del divorcio se cernía como una tormenta distante, amenazante y real. Sin embargo, cada vez que este pensamiento tomaba forma, una mezcla de tristeza y renuencia lo invadía. No quería admitir que el sueño que había construido junto a Cristina pudiera desmoronarse tan fácilmente. Se aferraba a la creencia, quizás nacida de la desesperación o del optimismo, de que la juventud de Cristina era la raíz de su comportamiento errático. «Con el tiempo ella madurará», se decía a sí mismo, aferrándose a la esperanza de que la sabiduría vendría con los años y suavizaría los bordes afilados de su impulsividad. A pesar de la creciente distancia entre ellos, Sergio no podía ignorar la extraña dualidad en el comportamiento de Cristina hacia Flor. Aunque su esposa había construido un muro invisible, manteniendo su corazón y sus emociones a una distancia segura de la niña, no dejaba de cumplir con ciertos deberes que parecían surgir de un lugar de responsabilidad. Se tomaba el tiempo para sentarse con la niña, repasando el abecedario y los números, trazando las formas de las letras en hojas de papel que se dispersaban como hojas otoñales por la casa. Las noches en que el silencio llenaba la casa, Cristina podía encontrarse leyéndole cuentos a Flor, con su voz suave y melódica, tejiendo historias de magia y aventura, un contraste marcado con la frialdad de sus interacciones cotidianas. Esta complejidad de su relación con Flor dejaba al hombre confundido, pero esperanzado. Esperanzado de que, en algún lugar dentro de Cristina, hubiera un anhelo de conexión y cuidado que podría extenderse algún día a su relación rota. Esta chispa de esperanza se avivaba al pensar en el futuro hijo que esperaban. Sergio abrigaba la ilusión de que la llegada de un nuevo ser, un lazo de sangre que uniera a Cristina con la familia de una manera que Flor no había podido, traería un cambio. Imaginaba que la maternidad despertaría en su esposa un sentido renovado de propósito y pertenencia,
que la haría reconsiderar sus prioridades y reavivar el amor y compromiso que alguna vez se prometieron. En estos pensamientos y esperanzas, Sergio encontraba el consuelo necesario para enfrentar cada nuevo día, aferrándose a la posibilidad de un futuro donde los fragmentos de su familia rota pudieran, de alguna manera, volver a unirse. Sí, mi amor, sí, asentía Cristina cuando hablaban de tener un bebé. Yo también quiero, pero Dios aún no me manda un niño, y los médicos dicen que estoy bien. Pero el embarazo nada que llega. Han pasado 3 años. Tenemos que ir a la clínica a ver un doctor famoso, le comentó Sergio. Tal vez él entienda qué pasa. Ella asintió, pero sonrió para sus adentros. El que inventó los anticonceptivos hormonales era un genio, pero su esposo no tenía por qué saberlo. El giro inesperado en la vida de la pareja comenzó en una tarde ordinaria, con el hombre regresando a casa después de un día largo de trabajo. Las carreteras, habitualmente tranquilas a esa hora, escondían un peligro inminente. Un vehículo a gran velocidad se desvió inesperadamente, provocando un choque catastrófico que dejó a Sergio atrapado entre los retorcidos restos de su auto. Las sirenas de las ambulancias perforaron el silencio del crepúsculo mientras los equipos de emergencia trabajaban frenéticamente para liberarlo. La gravedad de sus heridas era evidente desde el principio, llevándolo rápidamente al borde de la vida y la muerte. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, con Sergio luchando por su vida en una cama de hospital, rodeado de máquinas que zumbaban constantemente, monitoreando cada latido de su corazón, cada suspiro de sus pulmones. Cristina, que hasta ese momento había vivido en su propio mundo de indulgencia y desinterés, se encontró sacudida por la brutal realidad del accidente. A pesar de sus secretos y sus distancias emocionales pasadas, se mantuvo vigilante, alternando turnos con la devota madre de Sergio, doña Griselda. En esos largos días y noches de vigilia, Cristina mostraba un semblante de preocupación y dedicación que nadie había visto antes. Su presencia constante y sus cuidados meticulosos durante la recuperación de su esposo llevaron a doña Griselda a reconsiderar sus opiniones previas sobre la joven esposa de su hijo. La lucha de Sergio contra la muerte culminó en un lento pero prometedor despertar del coma, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto a su familia. Sin embargo, la alegría de su supervivencia se vio empañada por el diagnóstico devastador que recibieron. El pobre había quedado parapléjico debido a las lesiones en su columna vertebral. La noticia golpeó a todos como un puñetazo, un recordatorio cruel de que, aunque había escapado de las garras de la muerte, su vida nunca volvería a ser la misma. La realidad de la paraplejía de Sergio significaba que tendría que enfrentarse a un mundo completamente nuevo, uno en el que las cosas más básicas requerirían un esfuerzo monumental. No podía sentir ni mover nada por debajo de la cintura, una limitación que desafiaba su comprensión de sí mismo y su lugar en el mundo. En este nuevo capítulo de su vida, lleno de incertidumbre y desafíos, tanto Sergio como Cristina tendrían que navegar por un paisaje emocional y físico completamente alterado, buscando respuestas a preguntas que nunca pensaron que tendrían que hacerse. «Doctor, ¿de verdad no se puede hacer nada?», preguntaba Cristina con lágrimas en los ojos. «Es un caso difícil, pero no hay que perder las esperanzas», respondió el médico. «La columna vertebral está intacta y eso es lo más importante, pero hay un problema con las terminaciones nerviosas», se lamentó el doctor. «Necesita una buena rehabilitación, así que le recomendaré un buen especialista y esperemos que las cosas mejoren. Solo tiene que tener paciencia, ya que es un proceso largo». «¿Y cuánto tiempo se necesita?», indagó la mujer con miedo. «Quizás 2 años», expresó inseguro. «Debemos esperar y seguir avanzando por el camino correcto». Las palabras del médico no sirvieron de nada para tranquilizar a Cristina. Esperar, creer, seguir. Todo lo que quería ella era vivir, aquí y ahora. ¿Y cómo puede hacerlo ahora cuando su marido está en silla de ruedas? Sumando el hecho de que el negocio del hombre tenía inconvenientes.
Había pasado un mes desde que Sergio volvió del hospital. Le llamaban de la empresa preguntando con cautela qué hacer a continuación. Los socios estaban preocupados y los competidores estaban claramente muy contentos. Pero él no planeaba rendirse tan fácilmente, ya que desde su cama revisaba documentos y daba instrucciones por teléfono. Pero se necesitaba un verdadero liderazgo, y fue entonces cuando decidió acudir a Cristina, ya que trabajaba en la empresa. Debía saberlo todo. ¿Dirigir el negocio? La mujer se sorprendió cuando se le fue informado de su nuevo cargo. Bueno, no le disgustaba la oferta. Dirigir el negocio sonaba bien. Claro, cariño, me encargaré de la empresa. Mientras tú mejórate, aceptó Cristina. Contrataron para Sergio una ayudante. La anciana enfermera llamada Miriam sabía lo que hacía, así que el hombre estaba en buenas manos. Si te quedas sin hacer nada, no progresarás, le aclaró Miriam a Sergio. Sabía que él podía recuperarse, así que le animaba en su proceso de rehabilitación. Sergio también lo entendía, así que además de las sesiones con la fisioterapeuta que acudía a su casa, también hacía ejercicio por su cuenta. Empezó a levantar mancuernas y hacer dominadas, y hasta le habían instalado una máquina especial. Pero no te excedas, le advirtió su fisioterapeuta con seriedad. A pesar de la advertencia, parecía que Sergio había predicho su propio exceso de confianza. Un día, impulsado por un renovado pero imprudente ánimo, pensó que podía ponerse de pie por sí mismo. Este intento precipitado resultó en un movimiento torpe, y Sergio terminó cayendo de la cama al suelo. En esa posición vulnerable y confusa, fue encontrado por su hija de 6 años, Flor, quien solía estar siempre cerca, vigilante de su padre. «Papi», exclamó la niña, alarmada al ver a su padre en el suelo. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz teñida de preocupación. En ese momento Miriam, que había ido a la cocina a preparar té para Sergio, escuchó el grito y corrió hacia la habitación. Con esfuerzo, la anciana ayudó a Sergio a levantarse y lo recostó nuevamente en la cama. Acto seguido, llamaron al médico para que lo examinara. «¿Por qué tanta prisa?», reprendió el doctor, claramente frustrado por la imprudencia de Sergio. Después de ese incidente, las cosas se complicaron aún más. Había pasado un año desde la caída, y Sergio nunca logró recuperarse completamente. En ocasiones, la frustración por su condición lo abrumaba tanto que prefería aislarse, rechazando la compañía de cualquiera, excepto de su pequeña Flor, quien se mantenía como la única fuente de alegría en su vida. Su esposa, Cristina, absorta en las exigencias del negocio, apenas tenía tiempo para visitarlo. Solo asomaba por la puerta de vez en cuando, y aunque Sergio entendía la situación, no podía evitar sentir un dolor agudo en el corazón. Se preguntaba a menudo, ¿qué uso tendría él para Cristina ahora que estaba incapacitado? «No eres ningún discapacitado», le aseguraba Elisa, la nueva enfermera, intentando aliviar su desánimo. «Vamos a trabajar juntos y verás cómo mejora todo». Sergio solo podía ofrecerle una sonrisa melancólica. «Ha pasado un año», murmuró, su voz cargada de resignación. «Quisiste correr demasiado pronto después de una lesión tan grave», respondió Elisa con comprensión. Elisa había llegado a la vida de Sergio unos meses atrás, cuando un día Miriam se sintió indispuesta y llamó a su nieta para que la sustituyera. Como enfermera capacitada, demostró ser excepcional en su labor y no tardó en asumir el cuidado de Sergio permanentemente, con el consentimiento de su abuela. Cristina observaba con recelo a la joven y atractiva enfermera, pero no expresaba preocupación. Después de todo, su esposo ni siquiera podía levantarse por sí solo. «Que le cambie los pañales y le administre inyecciones», pensaba indiferentemente. Sin embargo, para Flor, Elisa era una presencia encantadora y refrescante. La niña pasaba horas contándole sus historias, mostrándole sus dibujos y compartiendo sus sueños más ingenuos. «Ojalá tuviera una mamá como tú», le susurró Flor a Elisa un día, confiando en ella como si fuese una figura maternal. Elisa estaba sorprendida por la confesión de la niña. «Cariño, pero tú ya tienes a tu madre». Claramente la joven sabía que Cristina no era su madre biológica, pero aún así
Estaba criando a la pequeña. Ella no me quiere. Los ojos de Flor se llenaron de lágrimas en un instante. Y no me presta atención y tampoco quiere a mi papá. Te equivocas, intentó convencer la enfermera a la pequeña. Elisa y Sergio también se llevaban bien. La joven era tan atenta, juiciosa, y qué manos tan suaves y ligeras tenía. Sergio no sentía ninguna molestia cuando ella le hacía los distintos procedimientos. También era inteligente. El hombre conversaba a menudo con ella sobre diversos temas, ya que le resultaba interesante que la joven fuera tan culta, conocedora de la economía y la política. ¿Por qué trabajas de enfermera?, se sorprendía él. Tienes una visión tan amplia, tantos conocimientos. Me encanta mi trabajo, contestaba Elisa. Me encanta ayudar a la gente. Así que eres un ángel, sonreía Sergio. Y parecía cierto, la chica incluso le recordaba a Lorena. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sergio seguía sintiendo que le costaba. Cristina nunca había podido sustituir a Lorena, ni convertirse en una madre para Flor, tampoco en una verdadera esposa. Ella tenía su propia vida tan llena y ocupada, que dejó de interesarse por completo en la vida de Sergio y se escapaba en secreto para encontrarse con su amante. Hacía poco que había iniciado un amorío con uno de sus socios. Juana, soy una mujer joven y sana. Necesito atención. ¿De qué me sirve mi marido?, conversaba la mujer con su amiga. No puedo apoyarte en eso, fue clara la otra mujer. Todos los bienes y el negocio son de Sergio. ¿Qué pasa si se entera? No se va a enterar, aseguró. Tú no le dirás, nadie más lo sabe, y Jorge y yo lo hemos pensado todo bien, decía, con una sonrisa en el rostro. Lo entiendo todo, pero sinceramente estoy harta de Sergio. Con sus médicos y sus procedimientos, nada va a cambiar, y esa Flor es una niña tan malcriada, y mi suegra siempre está en nuestra casa. Estoy harta de ese maldito inválido. Si muriera, me quedaría con la empresa y la casa, y la niña se la daría a su abuela y viviría con Jorge como en un cuento de hadas. No sé, amiga mía, no sé qué decir respecto a esto. Juana se sorprendía de lo que le comentaba Cristina. No aprobaba la postura de su amiga, pero no quería imponer sus principios a ella. En cualquier caso, era inútil. Ya sé lo que voy a hacer, lo voy a envenenar, comentó confiada, como si estuviera orgullosa de lo que acababa de decir. «Estás loca», exclamó la otra mujer. «Eso es un delito. Y lo haré de manera que nadie lo descubra ni lo pruebe después». Continuó como si nada. «Tengo una familia yerbatera, y sus hierbas no solo curan, también matan. Puede morir de un paro cardíaco, por ejemplo». «No quiero tener nada que ver con esto», le aclaró su amiga horrorizada. «Oh, ¿de qué tienes tanto miedo?», le preguntó, cínica. «Puedo hacerlo yo solita». Y así fue. Al día siguiente, Cristina visitó la casa de su familia y con ayuda de un familiar preparó una tintura letal. «Asegúrate de agregarlo poco a poco en el agua, de modo que nadie sospeche», le instruyó un pariente. «En unos meses, probablemente te encontrarás viuda». «Gracias, tía», respondió Cristina, evidentemente satisfecha con el plan. Esa misma noche, llevó a la habitación de Sergio una bandeja con té y pasteles. «Mi amor, hace mucho que no compartíamos un momento así», le dijo afectuosamente a Sergio mientras le ofrecía el té. «Tomemos algo juntos». «Con gusto», respondió él, claramente encantado. El té tenía un aroma exquisito y Sergio lo disfrutó genuinamente. Tuvieron una conversación íntima y cuando Cristina se retiró de la habitación, Sergio se quedó reflexionando. Había juzgado mal a su esposa. Al fin y al cabo, ella parecía ser una buena mujer. Motivada quizás por la culpa o algún remordimiento tardío, Cristina comenzó a visitarlo todas las noches. Sin embargo, 3 días después de iniciar esta nueva rutina, Sergio empezó a sentirse extrañamente enfermo. Su corazón latía desbocado, como si estuviera luchando por salirse de su pecho. Afortunadamente, Elisa estaba presente y no dudó en llamar a una ambulancia inmediatamente. «Probablemente su corazón está sufriendo por la falta de movimiento», fue la conclusión apresurada de los médicos después de examinar a Sergio. Le administraron una inyección rápida y se marcharon sin más explicaciones.
Cristina observó cómo los médicos salían de la casa y, aprovechando el momento, se dirigió al armario de la cocina. Allí, sacó el veneno que había escondido, preparó una nueva tanda de té y, con sigilo, vertió la sustancia tóxica en la bebida. Con la bandeja en mano se encaminó hacia la habitación de Sergio. Lo que Cristina no sabía era que Flor, su pequeña hijastra, había presenciado toda la escena desde la puerta de la cocina. A pesar de su corta edad, Flor intuyó que lo que estaba haciendo Cristina no era nada bueno. Con rapidez y determinación, Flor corrió por delante de su madrastra para llegar primero a la habitación de su padre. Niña molesta, pensó Cristina con irritación al ver que Flor siempre parecía estar en medio. Mientras Cristina se acercaba a la habitación, Flor aprovechó un momento de distracción para susurrar rápidamente en el oído de su padre. «Papá, Cristina puso algo en el té. Por favor, no te lo tomes». Sergio, sorprendido por las palabras de su hija, sintió una mezcla de shock y miedo, pero decidió actuar con cautela para verificar la acusación. Justo cuando Cristina colocaba el té en la mesilla con una sonrisa y se disponía a salir, Sergio fingió un movimiento torpe y derramó la taza de té, que se estrelló en el suelo y se hizo añicos. Al escuchar el estruendo, Cristina se asomó rápidamente por la puerta, encontrándose con el desorden. Llamó a la empleada de limpieza para que se ocupara de los restos del té derramado. Después de ese incidente, Sergio, alertado por su hija, comenzó a intercambiar cuidadosamente las tazas de té que Cristina le preparaba. Sin darse cuenta de la trampa, Cristina terminó bebiendo de las tazas envenenadas durante los siguientes 3 días. Al tercer día, Cristina empezó a sentir los efectos del veneno que ella misma había preparado. Una ambulancia y un coche de policía llegaron a la casa de Sergio, alertados por Antonio, un amigo cercano de Sergio. Antonio había sido contactado por Sergio tan pronto como empezó a sospechar que su esposa intentaba envenenarlo. Los oficiales procedieron a registrar la casa y durante su inspección descubrieron el recipiente que contenía el veneno. Recolectaron huellas dactilares del recipiente y los análisis confirmaron que contenía una sustancia letal. Como resultado, Cristina fue detenida de inmediato, aunque Sergio rápidamente perdió todo interés por lo que sucediera con ella. En otro frente, Elisa, buscando ayudar a Sergio en su recuperación, encontró en internet a un especialista renombrado en terapias avanzadas. Se puso en contacto con él y lo invitó a evaluar a Sergio. «En 6 meses estarás caminando de nuevo», le aseguró el especialista, Víctor, con una sonrisa alentadora. Sergio, que llevaba casi 2 años confinado a una cama y escuchando promesas vacías de recuperación, inicialmente dudó. Sin embargo, algo en la manera de ser de Víctor y el apoyo constante de Elisa le inspiraron confianza. La pequeña Flor observaba con preocupación a su padre, deseando más que nada verlo recuperado. Y tal como Víctor lo prometió, Sergio se recuperó 6 meses después. «Mi contribución fue mínima», confesó Víctor humildemente durante una de las visitas de seguimiento. «El verdadero esfuerzo fue tuyo. Superaste el dolor, la desesperación y, por supuesto, el apoyo de tus seres queridos fue crucial». Tras su recuperación, Sergio regresó al trabajo y rápidamente resolvió los conflictos y problemas que habían surgido. Meses más tarde, se casó nuevamente. Esta vez, su elección fue la persona que había estado a su lado durante los momentos más difíciles y había demostrado un compromiso real con él y su hija Flor. La nueva esposa de Sergio no era otra que Elisa, quien había ganado el cariño de Flor y el respeto de la madre de Sergio. A ella le recordaba a Lorena por su bondad y calidez. Elisa había estado secretamente enamorada de Sergio por mucho tiempo, y aunque pensó que tras su recuperación ya no sería necesaria, se equivocaba. Tanto Sergio como Flor la necesitaban más que nunca. Gracias por ver este video. Espero que compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndose. Un abrazo y hasta el próximo video.